Cuando el espíritu sale del cuerpo, viaja por lugares áridos y secos y piensa, volveré a mi casa. Al volver, la encuentra ordenada y vacía. Entonces decide llamar 7 espíritus peores que él. Y el estado de la persona viene a ser peor. Mateo 12, 43 al 45. Hoy hablaremos de demonios, de personas poseídas y por qué esto nos puede crear tanto miedo. La imagen que están viendo es un corto de la película El Exorcista, que fue censurada en su momento porque tenía unas imágenes bastante fuertes que hasta el día de hoy pueden impresionar a muchas personas. Entonces esto fue hecho para la película de 1973 y causó un furor, imagínense hoy en día. Pero entonces hoy vamos a hablar de lo que son los poseídos, por qué nos da tanto miedo y más concretamente del caso real que inspiró a el escritor William Peter Blatty, que fue el creador del libro El Exorcista. Y posteriormente se hizo la película El Exorcista. ¿Por qué esta película es diferente a todas las demás y qué componentes tuvo? Primero, por ser la pionera. Entonces esto hizo que, y en un momento en que la gente todavía era mucho más impresionable, esta película fue un boom total a nivel mundial, inclusive nominada a premios Oscar, lo que no suele pasar en una película de terror. Entonces hoy nos adentraremos a lo que fue el caso real que inspiró al libro del Exorcista y posteriormente a la película de 1973, El Exorcista. Vamos a ver si la película es igual al libro o tiene algunas diferencias y qué podemos sacar de esta reseña. Hola, soy Carmen Castel y aquí en este su canal El Canto de la Sirena hablaremos de el libro, la película El Exorcista y qué fue el caso o quién inspiró a esta película. Demos inicio con el caso real. Un chico de 14 años en Missouri, el cual tenía mucha cercanía con una tía a la cual le gustaba practicar ciertas, digamos, prácticas de ocultismo. Esta mujer le enseñó a jugar con la ouija y a hacer pues cosas que se supone que no deberíamos de hacer, invocar cosas del otro mundo. Lo que sucede es que esta mujer murió y después de eso se empezaron a sentir cosas extrañas en la casa de estos niños o de esta familia donde estaba ese chico. El chico le dicen Ronald, pero no es su nombre real. De hecho quisieron proteger la identidad de este joven porque pues como que no querían la exposición pública. El chico comenzó a tener perturbaciones en la casa, a pasar cosas muy raras. De hecho, en el colegio comenzaron a no querer que él fuera porque sus compañeros manifestaban que cuando él estaba en clase se sentía una vibra bastante pesada. Entonces esto se hacía muy incómodo para sus demás compañeros. Y bueno, fue degenerando y degenerando hasta que tuvieron que internarlo en un hospital mental porque el chico estaba totalmente fuera de sí. Entonces ahí, después de varios estudios, después de varias situaciones, decidieron llamar a unos sacerdotes para practicar un exorcismo que le hicieron en el propio sanatorio, en digamos la capilla de este hospital mental. Y después de varias sesiones y después de tener muchas complicaciones, finalmente pues lograron que este chico fuera liberado ahí en el propio Instituto de Salud Mental.
Después de eso, digamos que muchas personas pensaron que esto era un farsante, este muchacho, porque no quiso como dar más explicaciones de su vida. De hecho, el nombre que se da es Ronald, que no es su nombre real. Dicen que el chico creció, se volvió un hombre bien trabajador y formó una familia. Esto se me hace más creíble de que el chico se hubiera pasado por algo, fuera lo que fuera, bastante grave, porque cuando una persona pasa por algo así, prefieren no hablar de ello. Las personas de pronto que esparcen mucho cierta narrativa o cierto tema que vivieron, por lo general hay que poner un poquito en duda las cosas que dicen, porque realmente las personas que son víctimas de algo prefieren tratar de ocultarlo, tratar de olvidarlo, porque les duele, les asusta, es algo que no quisieran tener en su cabeza siempre. Por eso prefieren evitar que nadie sepa realmente quiénes son o qué pasó con ellos. Pues la gente muchas veces es muy imprudente y entonces va a estar encima de estas personas. Entonces este es el caso real, el que inspiró a nuestro escritor William Peter Blatty. Él era un escritor de comedia, sobre todo, y digamos que no le iba muy bien. No era un escritor que tuviera mucho éxito. Y después de este caso, él decidió escribir un libro de terror, porque el libro pues está hablando de una persona poseída, que ya de por sí eso asusta, sobre todo porque se va de la mano con el contexto religioso. En la Biblia y en muchas religiones pues se habla de personas poseídas, entonces es algo que se asocia con la maldad, con Dios, con el diablo y todo este tipo de cosas. Entonces obviamente sí era de terror. ¿Qué tiene el libro de bueno? Antes de como hacerle un pequeño, digamos, resumen o análisis y compararlo con la película, si son tan exactos. Este escritor hizo un libro bastante interesante en el sentido de que hizo unos personajes muy bien, digamos, descritos para que sea una historia exitosa para lo que pensaba vender, un poseído. ¿Qué puso? Una niña primero. Esto sí se puede haber basado en el chico, le cambió el sexo, puso una niña, pero digamos que en una situación diferente. ¿Por qué? Porque puso una madre atea, que esto pues no se habla en el caso de la vida real, que fuera una madre atea, que fuera una sola madre, una madre divorciada. Escritor plasmó una mujer de plano que no creía en Dios. Entonces iba a ser muy difícil que ella pudiera llegar a hacer un exorcismo a su hija. Puso el tema del ocultismo, inclusive en el libro habla de una medium, que se da más descripción ahí, que no aparece en la película. También puso un sacerdote en el final de su vida casi, un sacerdote misionero, un sacerdote que se estaba peleando de frente contra el mal porque ya había hecho exorcismos, estaba en el Cairo sacando estatuillas, de pronto por decir algo malditas. Era un hombre que era un blanco, digamos, para las entidades demoníacas. Este hombre pues era como su punto a seguir, su enemigo. Entonces este hombre pues también tiene es bastante interesante la descripción que dan de él, que tampoco se da en el caso de la vida real. También hay un detective que tiene que investigar un caso muy importante, que son las blasfemias que se están dando en la iglesia, donde pertenecen un grupo de jesuitas, incluyendo al padre Damián Garras. Entonces, digamos que también está como esa parte detectivesca, y también está investigando un crimen que se da posteriormente. El más importante que me parece a mí, es muy fascinante la descripción del padre Garras. ¿Por qué? Porque hicieron un hombre muy estudiado, muy culto, porque no solo tiene el estudio de teología o para ser sacerdote, la carrera que hay que hacer, porque para ser sacerdote, quieras o no, tienes que hacer prácticamente una carrera como cualquier otra. También tiene la psiquiatría, y no solo tiene la psiquiatría, la tiene de Harvard. Entonces este hombre tiene
digamos, una autoridad brutal. Pero este hombre es jesuita y aparte de eso hizo un voto de pobreza. O sea que sus estudios realmente no le sirven para él tener una vida cómoda, como la tienen muchos sacerdotes o como la tienen muchos psiquiatras. Este hombre relata en el libro que ni siquiera le alcanza para comer. Es un hombre que fuma cigarrillos sin filtro, que le recalcan mucho que eso lo va a matar. Es un hombre que tiene ese aire de boxeador, ese aire de Rocky Balboa, que es fenomenal. Entonces, es un sacerdote que se sale de todas las normas. Entonces, este escritor, haber hecho este hombre tan, digamos, un religioso que no, y un psiquiatra que no encasilla ni en un lado ni en el otro, que tiene crisis existenciales porque su madre está súper mal y él por su voto de pobreza no puede hacer nada por ella. Todas estas, digamos, situaciones hacen que el libro sea espectacular y por eso creo que es también el éxito de la película. Entonces, digamos que se basó en un chico que estaba poseído, pero finalmente hizo totalmente un mundo totalmente diferente, porque inclusive este chico, todo su proceso después de que es internado lo hacen en el hospital psiquiátrico, inclusive el exorcismo. Acá este hombre en el libro tuvo que haber estudiado el tema psiquiátrico porque lo describe muy bien, cómo se comportan los médicos frente a una persona de la cual está manifestando problemas mentales o neurológicos. Primero está el proceso de de ser internada, digamos, de analizar primero un neurólogo si el lóbulo temporal está fallando, si tuvo algún golpe que puede provocarle una epilepsia por las convulsiones que estaba presentando la niña. Todo este tipo de cosas están evaluando, descartando, y eso hacen los médicos cuando es un tema mental o un tema de la cabeza. Analizar, evaluar, hacer exámenes orgánicos para ver si hay algún problema en el cerebro que se pueda detectar. Si no es detectable el problema en el cerebro, entonces ya tomarlo por el paso de la psiquiatría, analizar cómo se comporta la persona, qué hace, todo lo que va haciendo para ver qué diagnóstico exacto le pueden dar a una persona respecto a una enfermedad mental. Aparte de eso, también habla de ciertos medicamentos, le ponen esto, le quitan esto, inclusive muchas veces le suben la dosis o le bajan la dosis. Entonces, este hombre ahí lo detalló muy bien. Yo sé un poco de eso porque yo tuve una persona cercana a mí mucho tiempo con un problema mental, entonces es fácil uno empaparse un poco de esto sin tener un título porque siempre lo estás viendo. Entonces me parece que fue muy acertado toda la descripción que dio el escritor sobre la evaluación que le están haciendo a la niña para determinar que sí era una enfermedad mental o que sí era algo neurológico. Ellos mismos deciden que a la mamá darle el consejo de que busque ayuda religiosa. Y aquí también el escritor buscó como ilustrarse mucho de casos de posesiones demoníacas, ya saliéndose de lo que era el tema médico a lo religioso. Entonces este hombre lo relata en El Padre Garras, que inclusive ni siquiera dormía buscando temas de posesiones para saber si era real, porque el padre Garras era de los que estaba más escépticos de que la niña de verdad tuviera una posesión y se iba más por el tema mental. Entonces, bueno, más o menos este es como el análisis. El libro es bastante bueno, pero creo que el resumen va de la mano con la película. ¿Por qué? Porque esta película sí fue, digamos, dentro de lo que cabe fiel al libro. ¿En qué sentido? En que tal vez no abarca todo, porque obviamente el libro es mucho más largo, más extenso. No se introduce tanto en todo lo que hicieron psiquiátrico con la niña, no se introduce tanto en digamos, lo que estudiaba el padre Garras para poder hacer, pues, identificar lo que estaba pasando. De hecho, no incluyen el papel de la medium, que es un personaje que en la fiesta tiene mucho que ver, porque
digamos que sabe que la niña está en una situación que no es normal y que es como una puerta abierta a entidades espirituales. Esas partes las omite y también omite algo muy importante, que es que, digamos, pasa muy por encima la relación de pronto un poco más estrecha que hubo entre la madre de la niña y el padre Garras, porque ellos sí crean un vínculo más, digamos, de amistad, de apoyarse, e inclusive hay una ocasión en la que como que digamos que ella siente cierta atracción, o sea, podría ser como esas personas que te pueden llamar la atención, pero no llegan a algo más porque obviamente el contexto, su hija enferma, es un sacerdote y todo este tipo de cosas, pero sí hay dos momentos en que si tú les prestas atención, ella sí se fija en él de forma, digamos, como hombre. Entonces, bueno, el libro es muy bueno, pero entonces ahora vamos a hablar de la película y el libro, casi como que la película es un resumen del libro, ya les dije más o menos de qué abarca el libro, pero entonces ahora hablemos de la película. Y entonces hablemos de los protagonistas de esta película para dar inicio a hacer el pequeño resumen de ella. Aquí digamos que el demonio que está plasmado es Pazuzu. Este es pues, digamos, en algunas otras culturas lo ven como un dios, pero pues en la religión cristiana se toma como un demonio. Linda Blair es, digamos, la niña, Megan Mitchell. El sacerdote se llama Jackson Miller, es el padre Demian Garras, y también el padre Lancaster, que es Maswell Saint. Digamos que dejémoslo en estos tres, los dos sacerdotes y la niña, que para mí son como las partes más fundamentales de la historia. Tiene muchos más personajes, obviamente incluyendo a la madre. Les dejaré el nombre acá en la pantalla. Pero entonces la película da inicio con un sacerdote en el Cairo, un sacerdote sacando estatuillas, y hay un dios Pazuzu. Es un dios que, digamos, aparentemente como la fertilidad o cosas así para algunas, digamos, culturas, pero para otras pues es un ser maligno. Este hombre ya está bastante enfermo y entonces pues decide volver a Estados Unidos, a su congregación, porque pues sabe que no está bien físicamente. De ahí empiezan a pasar a mostrar intercalado como ciertas profanaciones en una iglesia, y esta iglesia es de los jesuitas, donde está pues digamos es parte del padre Garras de esta congregación, y otro sacerdote también que pues es amigo de la madre de la niña. Y van también mostrando la relación de, o sea, lo que pasa con la mujer, con la madre de ella. Es una actriz, pues, es alguien con fama y prestigio, entonces obviamente tienen una vida bastante buena. Es una mujer que vive sola con su niña y es una mujer moderna para ese entonces. Debo aclarar que en el libro aparecen 3 profanaciones a la iglesia y acá solo muestran una, donde pues como que le ponen a una imagen religiosa un aparato reproductor y pues le dibujan como pechos, pero en el libro aparece una imagen lésbica de la Virgen María y María Magdalena. También aparecen heces en el altar, y aparte de eso pues también esto de que le ponen como aparatos reproductores a las imágenes religiosas. Eso también es un puntazo para el libro, pues haber hecho este tema de las profanaciones, porque pues es algo sumamente satánico. De hecho, tanto en el libro como en la película, pues en la película no lo relata mucho, pero en el libro sí relata de que pensaban que podía ser un religioso, que podría ser un seminarista, un sacerdote pues que estuviera como en rebelión. Esta mujer pues tiene una vida, digamos, dentro de lo que cabe bien con su hija. Su hija aquí tiene 12 años. Ella vive con una pareja de esposos que son como sus
sirvientes o sus empleados de la casa y tiene como una especie de secretaria que también está como encargada de la niña, una niñera podría decirse. Esta mujer una vez ve que la niña sacan una tabla ouija y pues la niña le dice que ella juega con ella y la madre pues no le presta mucha atención. De hecho, pues este tipo de cosas para personas digamos de un nivel económico alto es algo inclusive llamativo y que disfrutan con este tipo de cosas. La madre le dice que va a jugar con ella y la niña le dice que quién sabe si al capitán, le decía al capitán, no recuerdo el nombre, se los dejaré en pantalla, pero ella así llamaba a este hombre o a este ser con el que hablaba y la madre pues no le presta mucha atención. De ahí entonces la niña comienza a buscarla para dormir en las noches porque dice que su cama se mueve, la señora comienza a sentir ruidos en el ático y cosas así. Y entonces de a poco va como la niña teniendo cierta mejoría. Un día la niña la llama, entra a la casa, la madre entra al cuarto, la niña tiene la cama sacudiéndose muy fuerte y entonces la madre pues no sabe qué hacer y entonces deciden llevarla al médico. Después de que la madre empieza a ver que la niña está sufriendo estas convulsiones y todo, está bastante preocupada, le está poniendo atención, pero digamos que trata de seguir con su vida. La niña en una fiesta que ellos tienen, ella baja, ella ya está mal, la mamá entra, la revisa en el cuarto, ve que está dormida, pero al salir la niña abre los ojos, después baja y delante de todos le dice a alguien, a uno de los digamos, invitados que va a fallecer y se orina en medio del salón, en medio de todos. La madre lo lleva a su cuarto, se acaba la fiesta, la niña no sabe qué le está pasando, entonces empiezan con el proceso de llevarla al hospital para hacerle un tratamiento, para que los médicos digan que tiene. Entonces aquí es donde comienza el tratamiento neurológico, psicológico y van pasando a psiquiátrico porque realmente no le encuentran algo razonable. Piensan que puede ser epilepsia, un ataque de histeria, que el lóbulo temporal se le ha atrofiado, se ha golpeado. Están buscando alguna, digamos, solución médica y no la encuentran. También entonces van pasando el tema de psiquiatría, pero realmente la niña no tiene ninguna mejoría, incluyendo mandándole medicamentos psiquiátricos que ya de por sí para una persona adulta es muy pesada y para un niño muchísimo más. De hecho, para tener un tratamiento psiquiátrico, un niño necesita tener un proceso bastante largo, bastante intenso y bastante profesional para poder que un psiquiatra infantil vea a un niño, y a esta niña ya le están hasta medicando. Después de que todo esto va pasando y la niña, digamos, no tiene mejoría, también está yendo un oficial de policía, un detective, porque está averiguando las profanaciones de la iglesia y tiene duda de que tenga que ver con alguien de ahí. Y en la película solo muestran que él coge como una, digamos, como una estatuilla que pintó la niña y la deja ahí, pero en el libro relata que él raspa un poco y saca un poquito esta muestra porque tiene dudas de que la niña sea o alguien de ahí el que esté haciendo estas profanaciones en la iglesia. Ya también está investigando porque en una de las ocasiones, después de que pasó lo de la fiesta, con la niña que dijo que alguien iba a morir, esta persona apareció muerta en las escaleras que hay afuera de la casa, de la mansión de esta mujer o de la casa de esta mujer, y apareció que se rodó por las escaleras y su cabeza quedó pues hacia atrás 180 grados. Dio la cabeza al caer. Entonces cuando la mamá llega a la casa está sola y no encuentra a nadie, entonces sube y la habitación de la niña está abierta y está haciendo un frío tremendo y la niña está dormida. Ella se enoja mucho, llega su niñera, por decirlo así, los esposos parece que salieron como al cine o algo porque pues también no podían estar encerrados todo el tiempo. Ella dice que lo dejó con este amigo de la familia y en esos momentos llaman y dicen que este hombre falleció. Este hombre falleció a las afueras de la casa, entonces ella no sabe qué hacer.
Cuando el policía comienza a ir a indagar a la casa de ella, ella ya está muy preocupada porque ella tiene miedo de que su hija sea, porque ella ha visto a su hija bastante violenta. De hecho, esa tiene una de las imágenes que se me hace muy fuertes en la mayoría de las películas de terror, y es cuando ella, la niña, se pone a gritar y está, digamos, haciendo un alboroto en el cuarto, y la madre entra y la niña se está clavando en sus partes íntimas una cruz. Y obviamente con unos ruidos que no son su voz, y es bastante impresionante como la niña se está literal lastimando en sus partes íntimas con esta cruz. La mamá trata de, de detenerla, pero la niña está fuera de sí y coge a su madre y le pone la cara a la mamá en sus partes íntimas, y la mamá queda toda ensangrada. Es una escena bastante fuerte y, digamos, bastante blasfema, por decirlo así. Entonces yo creo que este es un toque de que la película haya sido tan famosa. Y ya no digamos que inclusive la quitaron de la película, de la primera edición, la parte donde ella baja las escaleras de espaldas en forma de araña. Es una escena bastante escalofriante, donde la familia está abajo en el salón y la niña baja totalmente de espaldas todas las escaleras y mete un grito y con su boca llena de sangre. Entonces esta película tiene unas escenas bastante fuertes, ya pues el tema de las personas con, digamos, que se puedan catalogar como personas endemoniadas es un tema bastante fuerte, bastante sensible, y digamos que esta película y el libro lo captó bastante bien. Ya entonces, en el medio de la desesperación que le pidieron los médicos que mejor buscara un sacerdote porque ellos no podían hacer mucho por la niña, ella decide contactar al padre Garras. El detective también está buscando al padre Garras porque obviamente hace parte de la congregación y él necesita como entrevistar a todas las personas que pueda, que tenga sospechas en este caso. Entonces ella lo busca, se citan, y entonces ella está desesperada. Él no quiere como, digamos, prestarse para esto porque no cree que realmente la niña necesite un exorcismo. Él se va más por el tema psiquiátrico y él pues le pide que más bien la traten de forma médica. Ella está desesperada y ella le dice: los médicos me mandan a buscar los sacerdotes, usted me manda a buscar los médicos. Y la mamá está desesperada, está golpeada por la niña, tuvo ese suceso tan fuerte con ella. Entonces él decide apoyarla y ayudarla y comienza pues a ir a la casa, y las conversaciones tanto en el libro como en la película entre el padre Garras y la entidad que está en el cuerpo de la niña son bastante buenas y bastante interesantes. Él es muy metódico y él busca sacarle la verdad y analizar si la niña de verdad no es que tenga un problema mental y está haciendo algo, digamos, por llamar la atención. Sus padres se separaron, o digamos que está en una edad en que está creando una situación para poder tener a toda su familia volcada en ella. El caso es que el padre está analizando todo esto, inclusive lleva agua y la saca para echarle y ella se empieza a estremecer, y él dice: no es una posesión porque no era agua bendita. Finalmente, en el proceso, él le toca ir viendo situaciones bastante potentes, y también en el libro no lo relata, pero en la película no. Él va y busca los exámenes médicos de la niña, donde aparece totalmente sana, donde inclusive su cerebro no estuvo alterado ni siquiera en los momentos más intensos de los exámenes. Entonces no era normal, porque pues al menos alguna, digamos, alteración neurológica tenía que tener, y la niña no lo tenía. Entonces él ya ve que ella le está hablando de la mamá y todo, porque su madre fallece. Acá muestran algo bastante triste. En el libro relatan que la mamá de él inclusive buscaba comida en la basura, y él tenía una frustración y una falta de fe bastante grande, porque a pesar de tener 2 carreras, de poder, digamos, tener una buena situación económica y ayudar a su madre murió casi en la indigencia, y él le tocó enterrarlo como pudo, y solo un tío la acompañó. Tanto en la película como en el libro está, entonces él tiene esa carga, y él inclusive sueña con la mamá,
y él tiene esa tristeza por la mamá porque realmente no pudo hacer nada. Un hombre que inclusive tenía unos tenis viejos desgastados porque no podía tener otro tipo de zapatos. En el libro relata de que él le hacía mucho, o sea, que él iba a la casa de esta mujer y que él aprovechaba para tomar café o para tomarse algo, o inclusive un plato de sopa le caía muy bien porque realmente este hombre vivía de la caridad de la gente por el voto de pobreza que había hecho. Y en el libro relata que él le pide prestado el auto a ella y en la película no. Entonces ella le dice que puede tomar lo que quiera de ella en esta situación. Bueno, no sé si sean las palabras más acertadas, pero eso le dice ella. Y entonces él empieza a usar el auto de esta mujer para, digamos, movilizarse más fácilmente. En el libro relata muy bien de que él empieza a estudiar el tema de las posesiones, porque pues la psiquiatría ya la dominaba bastante bien, pero digamos que el tema de las posesiones para él era algo nuevo, nunca había tenido un caso así. Y ya después entonces, tanto en la película como en el libro, después de descartar muchas cosas, después de hablar muchas veces con este demonio, digamos que él sí ve que si hay algo raro, habla otras lenguas, tiene pues estas, digamos, poderes sobrenaturales, abrirle un cajón. De hecho, él le dice, vuelve a hallarlo. Y le pregunta el nombre. Son sarcásticos. Las conversaciones del padre Garras y este ser en la niña son muy interesantes porque ambos son muy sarcásticos. Entonces, como que se tiran pedras el uno al otro y ambos son muy inteligentes. Entonces, esto hace que la conversación entre ellos dos sea muy buena. Y en la película no relata, pero acá sí, cuando el padre Garras, ella lo vomita, él va al baño a cambiarse y esta mujer va y le lleva algo, una toalla para que se seque y dice que ve que tiene un cuerpo bien formado porque obviamente este hombre tenía un estilo de boxeador y le gustaba mucho trotar a pesar de que era un fumador empedernido. Entonces ella ve su cuerpo bien formado. En la película relata que ella le está planchando su ropa, no relata en ese momento del baño, sino que le está planchando su ropa y bueno, se la entrega limpia. Después de todo esto, él decide que sí, que tiene que tratar de convencer al obispo de que esta es una posesión y que la niña necesita un exorcismo. Entonces, después de todo esto, él va analizando y él ve que la niña sí aparentemente tiene un demonio, porque inclusive una de las cosas que él dudaba, que era lo del agua bendita, el demonio después le dice, te engañé con lo del agua, porque fingí que el agua era bendita. Entonces sí se dio cuenta de que sí, el demonio sí sabía lo que estaba pasando alrededor, tenía telepatía, hablaba otras lenguas, podía hacer, digamos, cosas sobrenaturales. Aparte de eso, tenía a la niña súper mal, digamos, estaba muy mal herida, inclusive en una oportunidad que está durmiendo en su cuarto, en este digamos seminario, lo llama, pero lo llama la que la cuida, la niñera, y cuando él va, que va en absoluto silencio para no despertar a la madre, entra y ve el cuarto está súper helado, y entonces cuando entra le abren la camisa a la niña de la pijamita y aparecen unas letras que dice ayúdame. Entonces esto ya pues a él ya va y trata de que convencer al obispo de que esto es un caso demoníaco, y el obispo obviamente cree en él porque pues, o sea, lo está diciendo un psiquiatra. Él le dice, ya lo intentaste por el lado psiquiátrico, sí, ya se agotaron todas las salidas, lo único que queda es el exorcismo. Entonces deciden que quién va a hacer, porque no todos los sacerdotes pueden hacer exorcismos. Realmente son muy pocos los sacerdotes que no sé qué estudio harán de especial, pero son muy pocos los sacerdotes realmente que pueden hacerlo. Entonces en este sector solo tenían a este sacerdote, el padre Lancaster, el señor mayor que estuvo en el Cairo, y entonces dicen, pero él sí está preparado, y entonces el obispo le dice al otro sacerdote que le pregunta, le dice,
él tuvo un exorcismo en África que duró meses y eso era lo que le había provocado que él estuviera pues tan enfermo. Entonces deciden mandarlo a llamar y obviamente él hizo un voto de obediencia, así se está moviendo, pues él tiene que ir. Y ahí es donde entonces aparece, y entonces le dice el obispo al otro sacerdote, dejemos que Demian Garras le ayude en el exorcismo porque es un psiquiatra y sería bueno que un psiquiatra esté presente. Entonces los dos van a hacer el exorcismo. Cuando llega el sacerdote está la icónica foto de un hombre parado frente a una casa que le alumbra una luz y digamos que esa imagen capta todo. O sea, es bastante buena la imagen que se pusieron para hacer la portada del exorcista. Entonces ya él llega, en el libro se supone que llega, digamos, en la noche y lo esperaban en el día, acá pues también llega de noche y entonces llegan directamente pues como a hacer el exorcismo o al menos a intentar hacer lo que van a hacer con la niña. Y bueno, acá comienzan a mostrar cómo se va dando la posesión, el exorcismo, todo lo que va pasando. Este ser es bastante fuerte, bastante potente y digamos que resume un poco en el sentido en que, por ejemplo, cuando el padre muere, porque este sacerdote muere en manos de la niña, el padre Demian se ha ido a descansar a su casa porque están teniendo días agotadores de hacer la liberación, porque sí, realmente se supone que cuando hay un exorcismo no sucede de inmediato. De hecho, en el caso real no sucedió de inmediato. Entonces están muy agotados y el padre Demian decide ir a dormir un poco a su casa, a su cuarto. Y cuando vuelve, y entra al cuarto y el sacerdote está ahí tumbado en el piso y la niña pues está en la cama. En la película la relatan de una manera bastante estupenda, se puede decir, para la escena, porque este ser en la niña hace como esa cara de hice una maldad y me regocijo en la maldad que hice. Entonces aquí es donde el sacerdote, en la película lo narra pues de que el sacerdote se va encima de ella muy furioso y pues ataca a la niña. En el libro también pues él cuando entra está solo con la niña y con el sacerdote que falleció y la madre está abajo con la secretaria. Entonces sienten unos golpes, un estruendo y cuando van a subir sienten como que se rompen unos vidrios. Entonces eso es lo que muestran, lo que hablan en el libro. En la película ya muestran la escena donde este padre, Demian, coge a la niña, la tumba y comienza pues a atacarla, a agredirla y le dice, entra en mí, entra en mí, entra en mí. Obviamente entonces como que él empieza a mostrar su cara que tiene la posesión y lo que hace en medio de su desesperación es que se lanza por la ventana. Y entonces pues ya está falleciendo, obviamente también cae por todas estas escaleras, termina en la calle, la gente se está amontonando, como tienen el digamos, seminario jesuita tan cerca, llega el sacerdote que inclusive es amigo de la familia de esta mujer y él le trata de dar la extrema unción ahí porque él ya está falleciendo. En el libro lo relata un poquito diferente, donde dicen que él tenía una cara de terror impresionante, obviamente había sido una persona que había muerto en medio de una posesión y este padre le pide, le da los santos óleos o la absolución. Con la mano él le va apretando para decirle que sí, que se arrepiente, que sí, que confiesa sus pecados, pero alcanza a llegar la ambulancia y se lo suben para llevárselo y este sacerdote quiere ir con él, pero le dicen que no, que se vaya solo. Finalmente él fallece, pero en el libro se lo alcanzan a llevar en la ambulancia. Ya después entonces ya la niña aparentemente quedó bien, el sacerdote, fallecen los dos sacerdotes del exorcismo y entonces ya después muestran que la familia pues se va a ir y va a dejar como esta casa atrás. Y ese digamos que sería el fin de la película.
y es una película bastante buena, bastante interesante. Y como les digo, tuvo ciertos factores que pudieron haberla hecho tan exitosa. Primero, era una película pionera, era una película que desde que tuvieron que censurar el corto, la promo, tuvieron que censurarla porque era bastante fuerte. Y digamos que la cara que aparece en la promo la pusieron en ciertos momentos de la película como para crear esa tensión. Tenía una niña, tenía una madre atea, tenía, que aparte de eso era famosa, tenía un sacerdote muy particular y tenía pues otro que también pues tenía como una esencia bastante, digamos, poderosa. Entonces todo este tipo de cosas, toda esta combinación de cómo se fue dando todo, esta película tiene unas escenas sorprendentes, como les digo, la de la niña con la cruz atacándose ella misma en la cama, la de bajar las escaleras así cuando gira toda la cabeza 180 grados o 360 grados, también es muy impresionante. El tema blasfemia, tiene muchas cosas que hizo que esta película fuera bastante buena y obviamente el libro. No tiene mucha diferencia de que se salga mucho de la historia del libro, salvo algunas pequeñas cosas que tampoco las podían abarcar porque eran más largas y pues tenían que tratar de comprimir en una película de 2 horas, un libro que es muchísimo más largo. Tuvo algunas particularidades, dicen que la película es maldita porque pues hubieron muertos a través de ella. Primero se quemó el set y entonces tuvieron que pararlo algunas semanas para poder, digamos, reconstruirlo porque se quemó sin un porqué. También hubieron fallecidos, familiares fallecidos ahí, que inclusive llegaron a visitar el set y fallecieron, digamos, después en el transcurso del rodaje, incluyendo el abuelo de la niña. También falleció, y me sorprendió sobremanera, a uno de los amigos de ella, de la madre, que él tiene una discusión, es como un director bastante excéntrico ahí en la película, e inclusive se emborracha en la fiesta, insulta a uno, después se va molesto, enojado. Este señor también era la madre del sacerdote Demian Carras, y me encantó porque yo jamás hubiera pensado que la madre de Demian Carras era un hombre. Y era el mismo actor haciendo de la madre de él y de este director de cine que excéntrico, así como borracho y como, bueno. También hubo algo de que de los extras que hubieron en la película había un asesino serial que después fue capturado, pero hizo parte de la película y era un asesino serial. Entonces la película tuvo bastantes componentes, decían que sentían cosas, que se movían cosas, decían que era la sugestión y tal vez podría serlo. Y también hubieron ciertos abusos que no sé hoy en día si se puedan hacer, así sea en una película en Hollywood o algo, porque estos abusos se dieron en el sentido de que para crear esta atmósfera tan fría, pusieron 4 aires acondicionados en el cuarto de la niña y la niña solo tenía un camisón, entonces tampoco podían grabar demasiado tiempo porque la niña se congelaba. En la escena donde la niña, de la cruz que es tan intensa, donde la niña golpea a la madre y ella vuela lejos, el director pide que la jalen duro para que de verdad se golpee, para que su grito de dolor sea real. Y entonces sí, se golpea en serio. Entonces ella de por sí también quedó como enojada por esto. En la escena final donde ya el padre Garras está falleciendo, que el sacerdote tiene que ir a darle la extrema unción, tiene que verse muy conmovido, muy nervioso y muy asustado. Entonces lo que hace el director es que le da una cachetada en el momento en que tiene que salir a la escena. Entonces él salió como asustado, como nervioso, como fuera de sí, inclusive su mano le temblaba y dicen que era algo real porque el director le había dado un golpe en la cara.
Entonces, bueno, son cosas que no sé si hoy en día se den. Nosotros hablamos del maltrato laboral, pero bueno, estas estrellas de Hollywood la estaban pasando bastante mal, se puede decir. Entonces, bueno, esas son como curiosidades que tiene la película. El Exorcista, tanto el libro como la película son muy buenos. Yo me quedaría con el libro, aunque la película es una joya también, porque visualmente para ese entonces lo que hicieron fue muy bien hecho. Muy bien hecho, inclusive es una película que hoy en día te puede asustar, hoy en día te puede crear cierta incomodidad y hoy en día, después de tantos años, puede considerarse como un clásico del terror, pero también un terror vigente, que dio pie a cantidad de películas de exorcismos después, unas buenas, otras pésimas y así por el estilo, pero Exorcista de 1973 es una joya que yo creo que no se debería dejar en el olvido porque es maravillosa. Ahora, el libro es brutal. A mí, mi personaje favorito, sí, el padre de Demian Garras, es un personaje único que digamos que en el libro es brutal. Entonces, bueno, esta es mi apreciación, este es mi análisis, esta es mi reseña y bueno, digamos que el caso real, creo que pues se pueden haber dado muchos otros casos, pero me parece que ese chico haya querido deslindarse de todo, sí se me hace que pudo haber existido algo extraño detrás de todo esto que este chico no quiso volver a saber de ello. Soy Carmen Castel, espero sus suscripciones, espero su apoyo, espero que me dejen comentarios, así sea un emoji, lo que quieran poner, se les agradece mucho. Espero que me den su like y que me sigan apoyando en una historia, un video, una reseña. Es una de las cosas que más disfruto. Las historias, ya sean leídas, narradas o lo que sea, las historias me encantan. Y nos veremos en un nuevo video. Hasta pronto. En un manto de sombras empezamos a llorar. La tormenta.